Dios le bendiga, mis amadas hermanas, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes en sus hogares. Día a día estamos realizando, ¿verdad?, esos devocionales que yo sé que ha sido de mucho regocijo y de mucho alimento espiritual para tu vida. Y vamos a encontrar el pasaje del día de hoy en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, que dice así: absteneos de toda especie de mal. Para mí ha sido muy oportuno el poder remontarme al versículo 12. Es necesario poder entender a qué se refería Pablo en esta palabra que dice absteneos de toda especie de mal. Miren, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, ya que era una iglesia el cual estaba muy enfatizada con la resurrección de Jesús y estaba demasiado enfocada con la venida del Señor. No había otro pensar en esa congregación que era la venida del Señor. Pero para eso estaban dejando de un lado lo que el Señor Jesucristo también nos dejó en su palabra, que era ir a ser discípulos, cambiar nuestras malas acciones. Pero aquí llega Pablo con una palabra de exhortación. En este contexto del versículo 12 hasta el versículo 23 vamos a encontrar 5 tipos de exhortaciones que hace Pablo. La primera, que la leemos en el versículo 2 y 3, que dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí Pablo exhorta a aquella congregación, a aquella iglesia, a reconocer el trabajo de los líderes de la congregación. ¿Quiénes son los líderes de la congregación? Nuestros pastores. Y cómo no, también los líderes que están en los diferentes ministerios. En el versículo 14 también leemos: también os rogamos, hermanos, que amonecéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo hace una serie de exhortaciones que tienen que ver con las relaciones entre miembros de la comunidad cristiana, entre miembros de la iglesia, entre miembros de una familia. Pablo exhorta a aquella iglesia a que tengan por sumo gozo y por amor el trabajo del líder, sino que también tengamos que reconocer y tengamos que ser vigilantes para con los otros hermanos. Alentáis los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Alentáis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Aquí no se enfocaba de una debilidad física, sino una debilidad espiritual. Aquellos débiles que son muy vulnerables a caer en tentaciones, aquellos débiles que son muy vulnerables a cometer el pecado, a esos debemos sostener. Los que están pasando por circunstancias muy adversas. Continuamos en el versículo 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En estas 3 exhortaciones que encontramos en estos versículos tienen que ver con la piedad personal. ¿Estamos orando sin cesar? ¿Estamos siendo gozosos? Miren, el segundo fruto del Espíritu que habla Gálatas es el gozo. Pero estamos siendo gozosos realmente cuando no tenemos tal vez alimentos en nuestras mesas. Estamos siendo gozosos cuando tal vez tenemos algún familiar enfermo. Estamos siendo agradecidos con Dios en todo momento, porque esa es la voluntad. ¿Estamos siendo eso, mi amada hermana? Pregúntate a ti mismo. Y continuamos. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. En esas 4 exhortaciones hace referente a los dones espirituales, aquellos dones que ha puesto Dios en ti. Debamos cuidarlos. Y como continuamos, que dice: absteneos de toda especie de mal.
viene del vocablo español especie, que su significado es de apariencia, de clase, lo que se ve. Aquellos pecados que vemos: fornicación, adulterio, robo, hurto. Tenemos que abstenernos de eso. Retener lo bueno, dice anteriormente. Seamos sabias, seamos esas mujeres que el Señor está buscando. Esas mujeres que edifiquen su casa, esas mujeres sabias que edifiquen su matrimonio. Absteneos de toda especie de mal. No apaguéis el fuego del Espíritu. Sin duda alguna, después de estas exhortaciones que Pablo hace a aquella iglesia, esta iglesia no fue la misma. En ese versículo, Pablo da una exhortación en general. ¿A qué? A evitar todo pecado. La abstenencia es algo que como cristianos debemos desarrollar. Abstenernos de lo que a nuestros ojos nos agrada, nuestros ojos llaman la atención, pero que no es bueno. Cuando uno desarrolla la madurez espiritual, vas a comenzar a tener ese discernimiento y vas a comenzar a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es a esto que Dios nos manda, Dios nos exhorta a través de la vida de Pablo. Y termina de una manera tan impresionante en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Debemos practicar aquella paz. Dios es bueno, mi amada hermana. Y sin duda yo sé que el Señor ha hablado mucho en mi vida a través de ese versículo. Que Dios le bendiga, mi amada hermana. Les amo mucho en el Señor.